Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Horno de la Vida, hoy para hablar de la curiosa historia del Helicobacter pylori. En un capítulo anterior ya hablamos de esta bacteria muy prevalente, puede llegar a afectar hasta el 50% de la población adulta y causar gastritis. Hablamos en ese momento de cómo diagnosticarla, incluso de su tratamiento, que debe ser corto pero muy intenso para evitar males mayores. Y hoy me gustaría, doctor Prats, hablar de otros aspectos, de cómo, por ejemplo, por qué sus descubridores, los doctores Warren y Marshall, obtuvieron el Nobel de Medicina en el año 2005. Así es, estos autores australianos, Barry Marshall y Warren, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina hace 17-18 años por un descubrimiento que habían hecho mucho antes. Ellos descubrieron, más que descubrieron la bacteria, ellos relacionaron una bacteria que ya se había visto en ocasiones anteriores, la relacionaron con las enfermedades del estómago, la gastritis, la úlcera e incluso con el cáncer gástrico. Es decir, que esta bacteria había sido identificada mucho antes. Pues sí, sí. Había habido científicos alemanes, 150 años atrás, que ya habían detectado esta bacteria en los tejidos del estómago, mediante biopsias, después de intervenciones quirúrgicas. Es una bacteria que no es difícil de identificar, se tiñe, se contrasta con sustancias colorantes comunes que se utilizan en el laboratorio. Pero al no poderla cultivar, pensaron que esta bacteria estaba contaminando, pero que no era causa de ningún daño, ¿no? Fue después un autor italiano que se llama Bizócero que también encontró esta bacteria en el estómago de los perros que él investigaba. Y incluso un autor polaco de apellido Jaworski publicó también hace ya muchos años su sospecha de que la bacteria esta podía ser causante de enfermedades del estómago. Lo que ocurrió es que al publicarla en el idioma nativo, en polaco, la difusión fue muy poca y aquí quedó la publicación de este autor. Es curioso cómo es posible que estos conocimientos tan importantes lleguen a quedar en el olvido, ¿no? Bueno, sí. En parte se debe muchas veces, no sé si decir, a la estupidez humana o a la resistencia humana a las novedades muchas veces, ¿no? En medicina del aparato digestivo y concretamente del estómago existían dos axiomas, ¿no? El primero sería, si en un medio ácido, tan ácido como el del estómago, es imposible que crezcan bacterias. El pH del estómago oscila 2, 2,5, 3,5, y es verdad que la mayoría de las bacterias que pueden entrar con la alimentación serán destruidas en su paso por el estómago por la acción del ácido. Entonces dijéramos, como que es imposible que haya bacterias, aunque yo vea una bacteria, no le doy crédito a lo que veo porque es imposible. Mi barrera mental actúa impidiendo que yo relacione una cosa con otra, ¿no? ¿Y eso, doctor, fue lo que hizo que los médicos no se diesen cuenta de su error? En parte sí, pero también había un segundo axioma, es decir, el axioma, verdad, que se acepta sin ninguna prueba, ¿no? Que la úlcera de estómago y de duodeno podían ser causadas por los nervios, por el estrés, por las discusiones, por el exceso de responsabilidad, y dijéramos, claro, que apareciese una bacteria por medio explicando
las úlceras y las gastritis a partir de otra teoría, cuando siempre se había dado crédito a que los nervios eran los responsables de la úlcera, pues esto costaba, ¿no?, de aceptar. La bacteria que destronó al estrés. En principio sí, sí. Es decir, hoy en día se sabe que el 80-90% de las úlceras de estómago y de duodeno, tratándola, si está la bacteria presente en el estómago, eliminando esta bacteria, las úlceras se curan. Ahora, estas no son las únicas causas de una úlcera. Es verdad que también por estrés puede haber úlceras, pero es lo menos frecuente, por un abuso de determinados medicamentos que todos conocemos, la aspirina, los ibuprofenos, todos los antiinflamatorios, son medicamentos que pueden producir úlceras. Lo que pasa es que la mayor parte de las enfermedades inflamatorias del estómago hoy en día están asociadas a la presencia de el Helicobacter. Entonces, doctor, ¿cuál fue el mérito de Warren y Marshall para que les concedieran el premio Nobel? Fueron varios méritos. En principio, Warren era un patólogo, un hombre de laboratorio, que identificaba, era muy meticuloso, recibía las piezas de los quirófanos, las piezas de estómago operadas y se las miraba con detalle, hacía tinciones y encontraba de manera muy frecuente Helicobacter en los estómagos que tenían gastritis y que tenían úlceras. Entonces habló con el director del hospital y le dijo: me tienes que buscar algún clínico, alguien que esté viendo muchos pacientes para intentar ver qué pasa con esta bacteria y los pacientes que la tienen, ¿no? Y entonces fue cuando el director le presentó a Marshall, que curiosamente era un estudiante de segundo, como si fuera un R2, muy joven, que se interesó por el tema, y trabajaron juntos y al final ellos acabaron convenciéndose, por el seguimiento de los pacientes y tratamiento de los mismos, de que la bacteria era la responsable de las enfermedades del estómago que ellos estudiaban, ¿no? Esto fue uno de los méritos. No fue el descubrimiento, porque la bacteria se había descubierto antes, pero fue atribuir a la bacteria este proceso. Otra cosa fue, dijéramos, el esfuerzo que quiso hacer de manera voluntaria Marshall, el más joven, que dijo: me tragaré un cultivo, beberé un cultivo de Helicobacter, a ver si me infecto, y si me infecto a ver qué me pasa en el estómago. No se atrevieron a proponer el ensayo al comité de ética del hospital, porque sabían que el comité de ética no lo aceptaría. Entonces, Marshall, sin saberlo su esposa, madre de 4 hijos, ingirió la bacteria, tuvo una gastritis aguda, se encontró bastante mal durante 2 o 3 semanas, y después, quizá fuera la juventud o fuera la suerte o la fortuna, curó sin antibióticos, pero sí que se pudo demostrar que aquella caldo de cultivo con Helicobacter era capaz de producir la gastritis. Por lo tanto, de cierta manera fue un héroe de la ciencia. Y después, el otro mérito que tuvieron tanto Warren como Marshall fue no desfallecer ante el escepticismo de la comunidad científica, de la gente de su propio hospital, de las instituciones académicas, de la universidad. Publicaron trabajos que primero tuvieron que publicarlos en forma de cartas al director porque no les aceptaban el original, aunque eran trabajos con una metodología científica, con un rigor bien hechos, trabajos bien formulados, pero que no se los aceptaban los editores de las revistas más prestigiosas.
Por lo tanto, no desfallecer cuando ellos estaban convencidos de que habían encontrado la explicación para muchas enfermedades. Entonces, esto también es un mérito, porque si no, podría haber pasado como tantas otras cosas que a veces se han descubierto y han quedado en el olvido porque nadie se las ha creído. Es evidente que una de sus virtudes fue la perseverancia, ¿no? Y tanto, y tanto. Ellos, pero la perseverancia se basaba precisamente en unos estudios muy bien hechos, muy metódicos, no se precipitaron, no publicaron a las primeras de cambio, sino que hasta que ellos estuvieron convencidos de que aquello era cierto, ¿no? Y de hecho, bueno, pues de alguna manera, en el momento actual, que todo es fácil de medir y de contar, el tópico, ¿no? Helicobacter pylori es el que ha producido más publicaciones, no por ellos, sino por miles de autores, más publicaciones en toda la historia de las publicaciones científicas médicas. Muy bien, doctor, pues si le parece, con esta última reflexión terminamos el capítulo interesante y a la vez curioso de hoy. Pues muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Y a todos ustedes, muchas gracias y como les decimos siempre, cuídense y si quieren saber más del aparato digestivo, síganos. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado esta historia curiosa del descubrimiento de la patogenicidad de la bacteria y, sobre todo, dijéramos, la demostración de que no solo hay conocimiento científico, sino que hay muchas veces tenacidad, coraje, persistencia para defendiendo las propias ideas, y en este sentido Warren y Marshall fueron y son un ejemplo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.